Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a seguir con las clases de refracción. En este caso vamos a ver el concepto de ángulo límite y el fenómeno de reflexión total. Muy bien. La clase pasada empezamos a hablar de refracción. Hace dos clases venimos hablando ya de refracción. Vimos que el fenómeno de refracción se da porque la luz viaja a distintas velocidades en los distintos medios transparentes. Y esa velocidad se ve un cambio, cómo se refleja como un cambio en el ángulo, ¿sí? De incidencia y el de refracción, que se relacionan con los coeficientes, con estos coeficientes que están acá, con estos numeritos que están acá, que se llaman índices de refracción, que dependen del medio del transparente que estemos hablando. ¿Bien? Eso es lo que vimos en las dos últimas clases. Fíjense, acá tengo dos situaciones diferentes. En esta primera situación, el rayo luminoso está pasando de un medio transparente a otro medio con mayor índice de refracción. Y lo que se observa es que el rayo luminoso refractado se acerca a la normal. ¿Bien? O sea, no sigue por la misma dirección, por supuesto, porque los medios tienen índice de refracción diferente, no sigue por donde venía el rayo incidente, sino que se desvía. ¿Y cómo se desvía? Acercándose a la normal. Por otro lado, veíamos que cuando el rayo luminoso pasaba de un medio, como es este, a otro medio, como es este otro, en este caso el índice 2, ¿no? Pasaba de un medio a otro con menor índice de refracción, o sea, cuando el medio 2 tiene un índice de refracción más chiquitito, también se aleja de lo que es su dirección original, que es por donde venía el rayito, pero en este caso se aleja de la normal. ¿Lo ven? Acá se acercaba y acá se alejaba. Eran dos situaciones diferentes que podíamos tener cuando observamos un haz luminoso pasar de un medio transparente al otro. Lo que nos vamos a preguntar hoy es, ¿qué pasa con ese rayo que se aleja de la normal si yo voy aumentando el rayo de incidencia? ¿Bien? Si cada vez que aumento el rayo de incidencia me alejo de la normal, me alejo de la normal y me alejo más de la normal, vamos a ver qué pasa en un punto extremo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese fenómeno? Acá vamos a ver ejemplos en distintas situaciones que lo van a ejemplificar. Vamos a pasar de un medio 1 que es agua, con ese índice, al medio 2 que será el aire, que es el que tiene el índice menor. Fíjense. En el primer caso vamos a hacer un ángulo de incidencia de 15 grados y calculo el ángulo de refracción con la ley de Snell, como aprendimos en la clase anterior, ¿bien? Fíjense, el ángulo de refracción es de 20, o sea que incide con 15 grados y en vez de seguir derechito por los 15 grados, se aleja de la normal y se refracta a 20 grados, con un ángulo de refracción de 20 grados. Se aleja de la normal. Vamos a la situación 2. ¿Qué pasa si incidimos con un ángulo de 30 grados? Bueno, si incidimos con un ángulo de 30 grados, se refracta con un ángulo de 41,7 grados. Los puse en notación centesimal en vez de sexagesimal los ángulos, no importa. ¿Qué pasa en este caso? Pues bien, también se aleja de la normal, por supuesto, y se aleja más. Si lo ven, acá pasaba de 15 a 20 y acá pasa de 30 a 42 grados casi, ¿bien? Se alejó de la normal. Otro ejemplito más, a 45 grados. Si incide a 45 grados, fíjense, el ángulo de refracción es de 70 grados respecto a la normal. Miren cuánto se alejó, ¿bien? Se aleja cada vez más a medida que yo aumento el ángulo de incidencia. ¿Hasta cuándo se va a poder alejar? Digo, si me voy alejando del ángulo de incidencia paso a paso, ¿hasta cuándo me alejo? Bueno, lo máximo que me puedo alejar es incidir de forma tal que el ángulo de refracción sea lo más grande posible, es decir, 90 grados, ¿sí? Que el rayo luminoso salga rasante, se dice eso, a la superficie, es decir, al ras de la separación entre las dos superficies transparentes. Bueno, ese ángulo que queda ahí definido obviamente es de 90 grados, es lo máximo que me puedo alejar de la normal, si no, ya no estoy en el otro medio transparente, y ese ángulo de incidencia que tengo marcado ahí en amarillito se lo conoce como ángulo límite. ¿Bien? Es decir, el ángulo límite es un ángulo de incidencia para el cual el de refracción tiene una amplitud de 90 grados. ¿Bien? Es el ángulo de incidencia más alto que va a tener un fenómeno de refracción asociada, ¿sí? El ángulo refractado sale rasante a la superficie, es decir, con un ángulo de 90 grados respecto de la normal. ¿Sí? ¿Qué pasa si uso la ley de Snell? Fíjense, el θ 2 en la ley de Snell, para calcular el ángulo límite, va a ser siempre un dato, porque el ángulo límite es el ángulo de incidencia cuando el de refracción vale 90, ¿sí? O sea que si uso la ley de Snell, donde dice θ 2,
voy a poner necesariamente 90 grados. ¿Se dan cuenta? Porque por definición, el ángulo límite es un ángulo de incidencia, es un θ 1. En algunos textos van a ver que dice θ L por el límite. ¿Estamos de acuerdo? Es un ángulo de incidencia para cual el de refracción vale 90. Fíjense, en el caso del agua dice que ese ángulo límite es de 48,45. Perdón, acá sí lo puse con notación sexagesimal. Es de 48 grados y 45 minutos, ¿sí? En definitiva, el ángulo límite se puede calcular también obviando escribir la ley de Snell entera, porque el seno de 90 es 1. Y el 1 es neutro para la multiplicación, ¿cierto? O sea que me queda el índice del aire sobre el índice del agua directamente. ¿Bien? De acá, de esto, podemos deducir esta expresión. Pero esta no es una fórmula nueva, ¿cierto? Esa es la ley de Snell, ¿sí? Usando un dato implícito que estará definido para cuando hablo del ángulo límite, que es que al ángulo límite le corresponde un θ 2, es decir, un ángulo de refracción de 90 grados. Bueno, fíjense acá. Miren lo que me pregunto ahora. Esta es la última situación que vimos recién. Vimos que cuando el ángulo de incidencia es el ángulo límite, para estos dos medios era de alrededor de 48 grados, el ángulo de refracción es de 90. ¿Qué va a pasar entonces si hago incidir un rayo con un ángulo mayor al ángulo límite? Bueno, eso es lo que vamos a ver acá. Miren, ahí puse un ángulo de incidencia de 60 grados, que es mayor al de 48 grados que calculamos recién como ángulo límite. ¿Bien? Si calculo con la ley de Snell, cuando quiero calcular el ángulo de refracción, es decir, cuando quiero calcular el θ 2, ¿sí? Para ver cómo sigue la trayectoria de ese rayo luminoso, resulta que la calculadora me dice que hay un error. Ese error es porque matemáticamente es porque este número es mayor a 1. El seno y el coseno ustedes saben que van entre el menos 1 y el 1. Eso matemáticamente. Pero físicamente significa algo. Si yo quiero calcular un ángulo de refracción y me da error, eso significa que no hay refracción. ¿Bien? Y eso tiene sentido, porque si ya con el ángulo límite yo me refractaba con un ángulo de 90, que es lo más grande que puedo tener, no puede seguir habiendo refracción si incido con ángulos superiores al ángulo límite. ¿Bien? Eso que ocurre de ahora en adelante se va a llamar reflexión total. Y lo que va a suceder es que esa superficie transparente deja de comportarse como tal y se empieza a comportar como un espejo. Este ángulo con el que se refleja es exactamente congruente a este ángulo con el que incide. ¿Estamos de acuerdo? Es como si esta interfaz, estas dos superficies transparentes, ahora dejaran de serlo, de alguna manera, entre comillas, para comportarse como un espejo. ¿Bien? Deja de ocurrir el fenómeno de refracción, que es el que ocurre en las superficies de los cuerpos transparentes, para comportarse como un espejo. Por ejemplo, muchas veces ustedes saben que la superficie del agua se ve como un espejo. El aire puede actuar como un espejo. Cuando veamos aplicaciones de los fenómenos de refracción y de reflexión en distintos instrumentos ópticos o en fenómenos naturales, vamos a recuperar estos conceptos que estamos viendo acá. ¿Bien? Espero que lo hayan entendido, que lo vean las veces que sea necesario a esta clase, es una clase muy cortita, y que puedan resolver los ejercicios que les dejo de tarea. Les mando un beso muy grande, espero que estén todos muy bien y nos vemos la próxima clase.